Prácticas de capital. La empresa El Campeonato Compañía Anónima se constituyó el 1 de noviembre de 2015 con un capital social representado por 50.000 acciones y presenta a la fecha de cierre de su ejercicio económico algunos saldos que conforman el mayor general. Tenemos luego el listado de cuentas del mayor general que debemos analizar para poder así registrarlo correctamente. Capital social común, capital social preferente. Fíjense que tenemos que obtenerlo. Para ello debemos saber por teoría que estos capitales se contabilizan siempre a valor nominal y que es el mismo tanto para las comunes como para las preferentes. Superávit pagado prima acciones preferentes, superávit pagado prima acciones comunes. Estos accionistas suscribieron cada uno correspondiente con prima. Superávit pagado operaciones con acciones de tesorerías comunes. Esta cuenta representa una ganancia en una operación de acciones en tesorería. Superávit pagado por revalorización, cuenta de capital, en el cual hubo una revalorización de los activos. Suscripción de acciones comunes B y C, es decir que los accionistas deudores son B y C porque siempre esta cuenta nos va a representar la deuda de los accionistas. Acciones en tesorerías comunes la tenemos en incógnita, que lo vamos a obtener de acuerdo a una información que nos da la empresa. Utilidades no distribuidas, reserva legal, cuentas de capital, ventas, costo de venta, descuentos en venta, gastos de operaciones, cuentas nominal importante para hacer los asientos de cierre y poder obtener la ganancia o pérdida correspondiente y llevarlo a los respectivos asientos que vamos a hacer de reserva legal y utilidades no distribuidas. Seguimos entonces con las operaciones correspondientes. Operaciones pendientes por contabilizar. Tenemos 3 operaciones. La primera nos indica que el 2 de septiembre de 2020 la empresa compra el 20% de las acciones del accionista D a 2.10 cada una. Operación de acciones en tesorería. Está comprando sus propias acciones la empresa. El 15 de septiembre de 2020 se declara desierta la suscripción del accionista B, originándose un gasto de 1.000 bolívares e intereses de mora de 1.400. Se lograron vender todas las acciones a 2.05 cada uno. Esta operación se refiere a las acciones confiscadas, en el cual tenemos el primer caso de acciones confiscadas en que se venden todas las acciones. El 20 de octubre de 2020 la empresa vende 4.000 acciones de las acciones en tesorerías comunes con una pérdida del 10% sobre su costo. La empresa utiliza el método FIFO para valorar sus acciones. Esta es una operación de venta de acciones en tesorería. Entonces, fíjense, diferentes fechas. Tenemos que tener cuidado cuál es la fecha de cierre. Si la empresa se constituyó un 1 de noviembre, entonces la fecha de cierre sería el 31 de octubre de cada año. En este caso, el 31 de octubre de 2020. Por lo tanto, todos los asientos deben hacerse a las 31 de octubre de 2020. Para ello debemos primero formar la empresa. Para eso tenemos aquí información adicional. Las acciones comunes fueron suscritas por los accionistas A, B, C y D, es decir, 4 accionistas. Los accionistas A y C suscribieron sus acciones en igualdad de proporción y al valor par. Los demás suscribieron el doble de las acciones que los accionistas anteriores en igualdad de proporciones y condiciones. Con esto formamos ya cómo suscribieron cada uno de ellos. Las acciones preferentes representan el 25% del capital social y fueron adquiridas por los accionistas en igualdad de condiciones y proporciones. No me dan los detalles para formar las acciones preferentes. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a trabajar solo con las comunes. El detalle me refiero, porque en cuanto a formar en general cuánto es el capital social de cada uno de ellas, cómo suscribieron, sí lo debemos tener y ya de hecho lo señalamos. Pero usted no se va a ir sin el conocimiento porque es el mismo procedimiento tanto para las comunes como las preferentes, pero solo el detalle de las comunes. Las acciones de tesorerías comunes fueron adquiridas de la siguiente manera: la fecha, el número de acciones, su costo de esas acciones. Esta información es para formar el monto, mejor dicho, de las acciones en tesorerías comunes que nos hace falta al inicio en el mayor general. Luego, al accionista A se le declaró desierta su suscripción con fecha 31 de marzo del 2020 y en dicha oportunidad retuvo 1.000 acciones valoradas en 2.000 en total. Esto es que ese accionista se quedó con 1.000 acciones.
Se le confiscaron, no pudo pagar y él se queda con 1000 acciones, a eso se refiere, las cuales representan el 16% de su suscripción. Este y todos los accionistas comunes solo han cancelado el mínimo establecido por el Código de Comercio, excepto el accionista D, quien ya canceló el 100% de su suscripción. ¿Cuál es el mínimo que establece el Código de Comercio? El 20%. Como lo indica aquí, todos pagaron el 20%, menos D, que pagó ya totalmente su suscripción. El impuesto sobre la renta fue de 9.000 bolívares. En este caso, y en toda esta información que tenemos en las prácticas y en esta que vamos a responder, que vamos a analizar, son montos ficticios. Es para que sea más manejable y como lo importante es el análisis y el conocimiento de que usted sepa registrar todos estos asientos. Se requiere calcular el número de acciones preferentes, calcular el número de acciones en tesorerías comunes que quedan en inventario con su respectivo valor y haciendo necesario hasta completar el cierre. Ya tenemos idea de lo que vamos a hacer con esta práctica, todo su registro correspondiente. Solución de la práctica número 4, el campeonato compañía anónima. Vamos a la información adicional para constituir la empresa. Las acciones comunes fueron suscritas por los accionistas A, B, C y D. Fíjense que vamos acá a la solución, donde tenemos el cuadro, igual como lo hicimos en la práctica piloto de asiento de apertura. La columna de accionistas A, B, C, D. Formamos una columna de número de acciones, valor nominal, valor de suscripción y condición. Condición es prima o descuento. Seguimos leyendo. Los accionistas A y C suscribieron sus acciones a igualdad de proporción y a valor par. A y C a valor par igual proporción. Entonces colocamos para A valor par y para C valor par. Igualdad de proporción es que va a ser la misma cantidad de acciones para A, va a ser igual para C. Y valor par es cuando el valor nominal es igual al valor de suscripción, es decir, que no hay ni prima ni descuento. Recordando, porque ya eso lo sabemos. Vamos otra vez al enunciado. Continuamos leyendo. Los demás accionistas suscribieron el doble de las acciones que los accionistas anteriores. Igualdad de proporciones y condición. Igual proporción es que va a ser la misma cantidad. Pero fíjense que no me indica qué cantidad. No me indica la cantidad ni tampoco la condición. ¿Cómo hacemos para saber qué condición? Nos vamos al mayor y revisamos que las comunes superado y pagado prima acciones comunes. Quiere decir que suscribieron con prima porque no hay otra suscripción, no hay descuento. Nos vamos a la solución. Eso nos da el resultado de que B y D, que son los otros dos accionistas, suscribieron con prima. Entonces ya tenemos la condición, nos faltan ahora todos los valores. Para ello, el enunciado también nos indica la siguiente información. Las acciones preferentes representan el 25% del capital social y fueron adquiridas por los accionistas en igualdad de condiciones y proporciones. No vamos a hacer el detalle de accionistas preferentes, como ya lo indiqué, solo las comunes. En el detalle de las preferentes vamos a buscar o vamos a obtener cuánto es el capital social en bolívares y cuánto es en cuántas acciones son. Es solamente eso, siempre va a ser así, solamente eso. De acuerdo a esta información, que es el 25% del capital social, revisamos acá en el enunciado que me indica que la empresa del campeonato se constituyó con un capital social representado por 50.000 acciones. Es por ello que acá en la solución las acciones preferentes representan el 25% de las 50.000. Entonces, ¿cuántas acciones son? 12.500, que se le está aplicando a acciones. Luego, por diferencia, 50.000, que es el total que constituye comunes y preferentes, le restamos las 12.500 y así podemos obtener que las comunes son 37.500 acciones. Lo colocamos aquí en totales, 37.500. No sabemos ahora cuántas son, vamos a ubicarlo. Para ello, en el enunciado, vamos acá, nos indica, acá, el accionista A se le declaró desierta su suscripción, es decir, que se le confiscaron las acciones. En dicha oportunidad, él retuvo 1.000 acciones, valoradas en 2.000 en total. Retuvo, que se quedó con 1.000, las cuales representan el 16% de su suscripción. Es decir, que esas 1.000 acciones representan el 16%.
Queremos saber cuánto es el total de las acciones, el 100% que suscribió. ¿Cuánto nos da de resultado? El accionista A suscribió 6.250 acciones. Acá la colocamos 6.250. Y como es la misma proporción para el accionista C, repetimos las 6.250. Y el accionista B y D suscribieron el doble de esos anteriores. Entonces duplicamos 6.250. Aquí duplicado tenemos 12.500 igual para D. Cuando comprobamos, sumamos y nos tiene que cuadrar con un total de 37.500 acciones. Ya tenemos esta columna lista y como suscribieron nos faltan los valores. Para ello nos vamos ahora a la siguiente información. Acá indica que el accionista A retuvo 1.000 acciones que están valoradas en 2.000. Esas 1.000 acciones, vamos a la solución para que usted lo vea, esas 1.000 acciones están valoradas en 2.000. Entonces, si nosotros dividimos 2.000 bolívares entre las 1.000 acciones, nos da un valor de 2 por unidad, que representa ese 2 el valor de suscripción. Porque cuando el accionista suscribe y le confiscan las acciones, las que él se queda o las que vende siempre van a ser a valor de suscripción. ¿Okay? Entonces, este valor de suscripción es 2 y es para A, lo colocamos aquí 2, aquí 2 valor de suscripción. Como suscribió a valor par, entonces 2 se repite en valor nominal, es lo mismo. Y al repetirse, entonces ya tenemos el valor nominal de todas las acciones. Y C, como también es valor par, volvemos a colocar aquí 2 también. Entonces con esto ya tenemos el valor nominal, que tanto para los accionistas comunes como preferentes. Y nos vamos a nuestro cálculo. Si son 37.000 acciones multiplicado por 2, que es el valor nominal, son 75.000 bolívares el capital social común, que no lo tenemos, ¿verdad? Que es una incógnita. El capital social preferente son 12.500 acciones por 2 de valor nominal, son 25.000 bolívares de capital social preferente. Entonces ya tenemos los dos montos de capitales que estaban de incógnita. Ahora ya tenemos entonces el valor nominal, las acciones. Vamos a buscar el valor de suscripción de B y C. Revisamos el enunciado de la práctica. Vamos acá al enunciado. Superávit pagado, prima acciones comunes, 2.500 bolívares. Nos vamos para acá, para la solución, que ya sabemos que la prima de los accionistas comunes es 2.500 bolívares. Entonces, 2.500 bolívares lo vamos a repartir entre los que tienen prima. ¿Quiénes son los que tienen prima? B y D. ¿Cuánto suman las acciones de ellos? 12.500 más 12.500 son 25.000 acciones. Dividimos las 2.500 bolívares de prima entre 25.000 acciones y tenemos como resultado la prima por acción, que es 0.10. Acá la colocamos 0.10. Si es 0.10 la prima y el valor nominal es 2, entonces el valor de suscripción está por encima del valor nominal, 2.10, porque suscribió con prima. Si fuese con descuento es por debajo. Recuerden la práctica piloto de asiento de apertura. Entonces ya con esto también tenemos la columna de valor de suscripción. Valor nominal, valor de suscripción, condición, porque el accionista D es igual. ¿Okay? Ya tenemos entonces todos los valores correspondientes a el inicio de la empresa, el asiento de apertura que se hizo con esta información. Una vez que tenemos esa información, nos vamos a la lectura de la primera operación. Aquí está la primera operación, que es el 2 de septiembre de 2020. Operaciones pendientes por contabilizar. Vamos al enunciado. El 2 de septiembre de 2020, la empresa compra el 20% de las acciones del accionista D por 2.10 cada uno. Revisamos, ¿verdad? ¿Cuántas acciones tiene el accionista D? 12.500 acciones. Aquí lo podemos ver en nuestro cuadro. Y nos vamos a hacer el cálculo. Son 12.500 acciones, está comprando el 20% a 2.10 cada una. El 20% de sus acciones son 2.500 acciones. Por 2.10 tenemos como resultado 5.250 bolívares. Para ello nos vamos a los asientos. Ya tenemos la primera operación. Aquí está el asiento.
Acciones en tesorerías comunes, 5.250 y de crédito a banco porque está comprando. Todos los asientos se hacen a la fecha de cierre. Aquí está, 31 de octubre, del 2020 en ese caso. Luego seguimos con nuestro enunciado. El 15 de septiembre, la segunda operación, el 15 de septiembre del 2020 se declara desierta la suscripción del accionista B, es decir, hay una confiscación de acciones, originándose gasto de 1.000 bolívares e intereses de mora de 1.400. Se lograron vender todas las acciones a 2.05 cada una. Nos vamos a la solución. Para ello tenemos que hacer el finiquito de ventas, ¿sí? Finiquito de venta. Como son todas las acciones, aquí tenemos finiquito de venta. Todas las acciones, ¿cuántas son todas las acciones? 12.500 acciones. Aquí lo podemos revisar. B suscribió 12.500 acciones. Se venden todas. Él no pudo pagar y se venden todas. 12.500 acciones a 2.05. Aquí está el monto de la venta. 26.625. Luego vienen las deducciones, porque no le vamos a dar al accionista el total de la venta. Tenemos que rebajarle ciertos gastos, ¿verdad? Aquí tenemos ciertas deducciones. La primera deducción es el saldo deudado por el accionista. No lo sabemos. Para ello nos vamos al enunciado y revisamos la cuenta. Aquí me indica suscriptores de acciones de comunes B y C, 31.000 bolívares. Quiere decir que los deudores son B y C. Y el que estamos confiscando es B. Y nos vamos acá a analizar cómo es el monto de su deuda. El accionista B suscribió 12.500 acciones. ¿A cómo la suscribió? A 2.10. Aquí lo tenemos, vamos acá, B 2.10, aquí está el valor de suscripción. Multiplicamos para saber cuánto fue aquí. ¿Cuánto fue el monto que él suscribió en bolívares? Aquí está, 26.250. El enunciado de la práctica indica que todos los accionistas, con excepción de D, cancelaron el mínimo establecido por el Código de Comercio. ¿Cuánto es el mínimo? 20%. Le aplicamos el 20% de su suscripción. Él pagó 5.250. La diferencia sería la deuda. Entonces, ese accionista en el momento de la confiscación debe 21.000 bolívares, que es esta diferencia. Acá nos vamos a el finiquito de venta. ¿Qué vamos a restarle? El saldo deudado por el accionista, 21.000, aquí está. Los intereses de mora, 1.400, los gastos 1.000, que ya no lo están indicando. Sumamos todo, la diferencia, aquí tenemos un saldo, un subtotal, que le queda al accionista. Pero él suscribió con prima. La prima es ganancia. ¿Cuántas acciones son? 12.500. ¿Cuánto es la prima por acción? 0.10. Aquí tenemos el total en bolívares de la prima de ese accionista. Ganancia con ganancia, tenemos por todo 3.475, que es un saldo a favor del accionista. Es decir, que la empresa se lo tiene que pagar al accionista. Nos vamos para el asiento. Acá está, ¿verdad? Aquí está el asiento. Segundo asiento, le cargamos a banco el monto de la venta. La prima es una cuenta de ingreso, aumenta por el haber. Si la estamos eliminando porque este accionista se va de la empresa, le tenemos que cargar a superávit pagado prima, acciones comunes. Aquí está, 1.250. Suscriptores de acciones comunes, los 21.000, que es el saldo deudado. Recuerde que esta cuenta funciona como una cuenta por cobrar. Ella aumenta por el debe y si estamos pagando, la disminuimos por el haber. Los intereses ganados, que los intereses de mora, no vamos a colocar intereses de mora. La cuenta es intereses ganados. Se lo ganó la empresa, le cobró esos intereses de mora. Sale de banco el dinero que le pagó el que pagó la empresa, ¿verdad? Por los gastos que tuvo, que puede ser, ¿qué gasto puede ser? Pagó unas copias, pagó en la notaría, el registro, etcétera. Y la deuda que tiene el accionista con la empresa lo llevamos, al revés, que tiene la empresa con el accionista, lo llevamos a pasivo por suscripciones desiertas. Acá está la cuenta pasivo por suscripciones desiertas. Esa es la cuenta que surge en la confiscación, en el asiento de confiscación. Aquí tenemos y ya nos cuadra el asiento, de acuerdo a los cálculos que hicimos acá. ¿Sí? Esa sería la segunda operación. Operación número 3.
El 20 de octubre la empresa vende 4.000 acciones de sus acciones en tesorerías comunes con una pérdida del 10% sobre su costo. La empresa utiliza el método FIFO para valorar sus acciones. Estamos en presencia de una venta de acciones en tesorería. Para ello nos vamos al enunciado del listado de cuentas para saber cuántas acciones en tesorería tiene la empresa para la venta. Aquí tenemos acciones en tesorerías comunes. Pero no sabemos cuántas son. Entonces nos vamos para la información adicional. Acá está la información adicional. Recuerden que si vamos a aplicar FIFO tiene que estar lotificado, ¿verdad? Porque FIFO, recuerden cuando ustedes vieron el tema de inventarios, es por lote. ¿Cómo es FIFO? Primero que entra, primero que sale. Con esta información que tenemos acá, vamos a armarla. Aquí tenemos que es el primer lote, 3.125 a 2.20, el segundo lote por 4.500 bolívares en total. Aquí no tenemos el costo total y aquí no tenemos el costo unitario. Nos vamos a la solución. Ahí podemos ver el detalle, cómo lo obtenemos. Acá está. Colocamos las acciones, el costo unitario del primer lote, lo multiplicamos, aquí está su resultado. El costo total, el segundo lote, su costo total, ahora lo dividimos para que nos dé el costo unitario. Sumamos el total de bolívares de esos dos lotes, 11.375. Ese es el monto que nos está faltando acá en el listado de cuentas. ¿Okay? Acciones en tesorería comunes, acá, esos 11.000 y tanto que nos está dando aquí, 11.375. Siempre que vamos a vender tenemos que saber qué es lo que tenemos para la venta. Aquí tenemos el monto. Ahora nos vamos para la operación. Vamos a vender, vamos a volverlo a leer para recordar. Vamos a vender 4.000 acciones. Vamos acá para las 4.000 acciones. Entonces empezamos a sumar para ver cuántos lotes vamos a sacar. El primer lote son 3.125 acciones, salen completicas porque estamos buscando 4.000. El segundo lote sacamos 875 porque la suma de estos dos lotes nos da los 4.000 que vamos a vender. Multiplicamos por su costo unitario, aquí están los costos de esa operación. Aquí está, sumamos, aquí está el monto total. Me indica la información que tiene una pérdida del 10% de su costo. Le aplicamos el 10%, acá está, 896.50, lo restamos y nos da el precio de venta. O sea, al revés, ¿verdad? De abajo para arriba, vamos a decir así. Te recuerde cuando usted hacía un estado de resultados. Eso es venta menos costo, ganancia o pérdida. Aquí tenemos el resultado. Tenemos que analizar esa pérdida de 897,50. ¿Cómo vamos a analizar la pérdida? Como siempre lo hacemos con su distribución. La primera cuenta que absorbe la pérdida es la superávit pagado operaciones de acciones de tesorería, 113.75, porque esa cuenta es una ganancia que aparece en el listado de cuentas del mayor. Acá está. Vamos a revisarla para que ustedes se recuerden. Acá está. Superávit pagado operaciones de acciones en tesorería, 113.75. Se la rebajamos acá. Pero esta cuenta de ganancia no cubre el total de la pérdida que nos está dando en esta operación. Todavía nos falta rebajar hasta llegar a los 897.50. La siguiente cuenta es superávit pagado primaciones comunes. ¿Cuánto le vamos a descontar? No vamos a descontarlo completo por el hecho de que vamos al mayor. Superávit pagado acciones comunes a 2.500 bolívares. Vamos a decir, no, ahora es que hay dinero, ahí se puede descontar completo. No, se rebaja en función de la cantidad de acciones que se están vendiendo. ¿Cuántas se están vendiendo? 4.000. La prima por acción son 0.10, entonces se puede rebajar hasta 400 bolívares esa pérdida. Pero todavía nos falta hasta llegar a los 897.50, que llevamos 513.75. Entonces la diferencia, que es este monto que está acá, va a utilidades no distribuidas. Siempre lo que falta a utilidades no distribuidas, que es lo absorbe la empresa esa pérdida. ¿Sí? Una vez que tenemos ese análisis, nos vamos para el asiento. Acá está el asiento. Le cargamos a banco el monto de la venta. Superávit pagado operaciones con acciones de tesorerías comunes, le cargamos porque es una ganancia, la estamos eliminando. Superávit pagado prima acciones comunes es una ganancia, la estamos eliminando porque es una pérdida.
Y la diferencia, utilidades no distribuidas por el debe, que toda esta suma nos da la pérdida total que tuvimos en la venta de las acciones. Y las acciones en tesorerías comunes, su costo disminuye. Acá lo tenemos. Ella estaba en 8.975. De esa manera ya tenemos el asiento de esa venta de acciones. Ya con esto contabilizamos las 3 operaciones pendientes. Ahora vamos a hacer los asientos de cierre. Los asientos de cierre, empezamos acá con los ingresos, ¿verdad? Le cargamos a la cuenta venta, intereses ganados. Vamos a revisar el enunciado para recordar. Venta, aquí tenemos la venta. ¿Okay? No hay aquí en el mayor intereses ganados, pero siempre debemos revisar los asientos. Si hay alguna cuenta nominal que tocamos en los asientos, aquí tenemos una, intereses ganados, 1.400 bolívares. Entonces colocamos acá ese cierre de esos intereses ganados. Contra ganancias y pérdidas. Entonces saben los asientos de cierres de siempre. Entonces, en resumen, si hay una cuenta abierta en los asientos que hemos estado realizando en este momento, esos pendientes, usted tiene que estar pendiente de cerrarlo, valga la redundancia. ¿Okay? Aquí la estamos cerrando. Y si esa cuenta ya está abierta en el mayor, aumentar su saldo, porque ya estaría otra contabilización correspondiente a la misma cuenta. Luego cerramos las cuentas de egreso, acá está. Hacemos el asiento por el impuesto sobre la renta, que nos aparece en la información. Le cargamos a ganancia y pérdida, impuesto sobre la renta por pagar. Recuerde que es por pagar. Usted no está pagando el impuesto al cierre, se pagan los 3 meses siguientes de acuerdo a las indicaciones de la ley de impuestos sobre la renta. Es un gasto, ¿verdad? Por eso le cargamos a ganancia y pérdida, porque ya estamos cerrando. Y obtenemos la diferencia para saber si es ganancia o pérdida. Aquí tenemos la diferencia, hubo una ganancia de 49.400. La ganancia aumenta por el haber, la estamos cerrando por el debe. Creamos la reserva legal, según el Código de Comercio, es el 5% de la ganancia. Siempre que haya ganancia, si hay pérdida, no se crea la reserva legal. Y la diferencia va a utilidades no distribuidas. Aquí tenemos la diferencia, que es lo que es el monto que en asamblea de accionistas ellos deciden si se van a repartir el dinero o se van a hacer alguna inversión. Con esto es el asiento final de toda esta práctica con los asientos de cierre.